este tiempo. Estamos conectados en YouTube, Eric Tiseira, y en Facebook también. Damos gracias al Padre por este tiempo, en este día de reposo, séptimo día. Salió un poco más tarde la transmisión, pero acá estamos. Bueno, este estudio realmente es un estudio que no es para todos. Quiero aclarar esto de entrada, porque no todos lo van a tomar o lo van a creer. Aunque voy a hablar esta noche, va a ser un mensaje totalmente espiritual y bíblico, obviamente, ¿no? Porque todos los mensajes que doy tienen un contexto bíblico, tienen una base bíblica. Nunca uno tiene que predicar la palabra de Yahweh sin una base bíblica, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre los ángeles caídos y sobre los grises y los ovnis. Y vamos a ver que la Escritura habla de estos seres que son ángeles caídos y también de los ovnis. Lo primero que quiero decir es que ¿por qué este mensaje no es para todos? Porque la Escritura dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y aquellos que no tienen al Espíritu de Yahweh, es difícil que entiendan estos temas. Porque el Espíritu Santo es el que revela la palabra de Yahweh. Muchos conocen la Biblia, muchos leen la Biblia, muchos se conocen de Génesis, Apocalipsis, pero no tienen la revelación de las Escrituras. Y esa revelación, obviamente, la trae el Espíritu de Yahweh. ¿Por qué? Porque el mismo Mesías dijo, no los voy a dejar huérfanos. Yo me voy, pero va a venir un consolador. Él les recordará, Él les enseñará, Él les guiará a toda verdad. Y Él les va a decir y les va a hacer recordar las palabras que yo he dicho. Entonces, el Espíritu de Yahweh es muy importante en esta situación, de que Él nos revele cada mensaje. Cuando yo di el estudio de la Tierra plana, muchos atacaron, juzgaron, y está bien, porque uno puede ser libre en el sentido de pensamiento y de juicio, ¿no? Con respecto a los estudios. Pero siempre digo lo siguiente: estudien, escudriñen, no se queden con lo que dice Eric Tiseira o lo que dice el predicador fulano de tal o mengano. Busquen ustedes, oren, busquen al Padre que les muestre la verdad. Este mensaje que yo les voy a dar, como otros mensajes, me lleva mucho tiempo prepararlos. Y voy a abrirme un poquito para que entiendan. Porque no es fácil ponerse delante de las redes sociales y dar un mensaje. Antes de dar este mensaje, lleva oración, lleva preparación, lleva estudio, horas de estudio. Y siempre cuando uno da el mensaje, uno da lo que el Padre primeramente nos da, en mi caso, en la intimidad. Entonces, este mensaje lo he armado porque el Padre Yahweh lo ha querido que así sea. Entonces, yo sé que quizás le van a tener muchas preguntas, muchas dudas, pero bueno, lo que les pido es que lo anoten o que lo escriban ahí y yo con el tiempo después lo voy a estar contestando. Ahí subí un montón de fotos, lo hice antes de dar el mensaje, por eso tardé un poco. Subí un montón de fotos de lo que vamos a estar hablando hoy. Imágenes de ovnis grabados en vivo, imágenes reales, seres que se han sacado fotos, tablillas egipcias que hablan de tipos diferentes de naves. Imagínense que los egipcios fue aproximadamente 3500 antes del Mesías, y ya los egipcios hablaban de naves como helicópteros, como naves
que eran sofisticadas. Y hay mucha información más. Vamos a estar hablando de un doctor italiano llamado Malanga, donde él estudió muchos años los casos de abducciones. ¿Qué son las abducciones? Vamos a verlo. Hay miles de personas en el mundo entero que han sido secuestradas por estos seres grises que son ángeles caídos, que también lo voy a estar explicando. Vamos a estar hablando también el origen de estos ángeles caídos, de dónde vienen, quién es el que dirige a estos ángeles caídos, que es obviamente Satanás, Lucifer, que tiene muchos nombres: Diablo, Belcebú, ¿no? el dragón, la serpiente antigua, y bueno, tantos más. Entonces, damos gracias al Padre por este día Kadosh, este día santo. Gracias a los hermanos que se van conectando. Damos gracias acá a todos, también a los hermanos que están reunidos acá en Flores, Argentina, Buenos Aires. Y vamos a comenzar entonces el estudio. Aquellos que puedan tener Biblia en mano, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 28. Y vamos a comenzar entonces a hablar de este tema. Lo que quiero decirles también es que quizás alguno lo tome, otros no, pero he tenido mucha oposición espiritual con respecto a este tema. El enemigo se me ha levantado mucho porque son temas que a él no le gusta que uno hable. Porque estos mensajes sale a luz lo que él está planeando en la tierra. Recuerden que él es el príncipe de este mundo hasta que el Mesías regrese por segunda vez y lo venza en el Armagedón. Entonces, estos temas a él no le gusta que se hable. Entonces siempre va a haber ataques y oposición espiritual. Aquellos que conocen las cosas espirituales, el enemigo me estuvo atacando esta semana. Pero bendito Yahweh, que Él es poderoso, que Él nos ha dado su espíritu, que el espíritu de santidad es aún mayor que todos los ángeles caídos, demonios y el mismo Satanás, y que por medio del Mesías Yahushua tenemos la victoria. Amén. Y sabemos que Él está con nosotros. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre el profeta Ezequiel. Vamos a ver ahora el origen de Lucifer y el origen de estos ángeles caídos. ¿Quiénes eran los ángeles caídos? Antes de ser ángeles caídos, eran ángeles de Yahweh, creados por Yahweh. Cuando Génesis 1:1 dice que Yahweh creó los cielos y la tierra, cuando dice que creó los cielos, ahí vemos, cuando estudiamos Génesis, que lo hemos hecho, que hay tres cielos. El cielo primer cielo, que es el que vemos de día, que es azul, que es energía, que hay un campo magnético en el primer cielo, que se le llama bóveda en Génesis o cúpula, y en el segundo cielo hay agua, porque Génesis 2 dice que, Génesis 1 dice que Yahweh separó las aguas de arriba y las aguas de abajo. Las aguas de arriba las llamó cielo y ese es el segundo cielo, donde es todo agua. Por eso dice que las aguas de abajo llamó ríos y mares. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el tercer cielo, ya hablando en un tercer cielo, está el reino de Yahweh, está el trono de Yahweh, y esto lo voy a explicar la semana que viene en el estudio que estoy haciendo semanal de Apocalipsis, donde vamos capítulo por capítulo estudiando Apocalipsis. Entonces esta semana que viene voy a estar enseñando Apocalipsis 4, que habla sobre el trono de Yahweh. Entonces vemos cuando Yahweh dice y creó los cielos y la tierra, cuando Él crea los cielos, crea ángeles. La palabra ángel es una palabra que significa enviado o ángeles enviados. O sea que la función de ellos es servir al Creador.
Los ángeles tienen diferentes jerarquías. Están los ángeles, los normales, que son como mensajeros. Están los serafines, que ahora después vamos a explicar un poquito. Están los querubines. Hay muchas jerarquías, pero no voy a estar hablando de angeología o de toda la jerarquía de ángeles. Pero vamos a tocar algunos como querubines y serafines. Los querubines tienen una función, los serafines también, y después están los arcángeles, que son los rangos mayores que tienen una autoridad sobre todos los ángeles creados. Que el libro de Enoc, que es un libro apócrifo que la Iglesia Católica lo ha sacado de el canon bíblico, pero cuando uno estudia el libro de Enoc vemos que dice muchas verdades del libro de Enoc que apoya muchas cosas bíblicas, y hay otras que no, hay otras que contradicen la Biblia. Pero por eso yo siempre digo, para estudiar el libro de Enoc primero sepamos bien la Biblia, y cualquier libro apócrifo primero estudiemos bien la Biblia, para que no nos confundamos y tomemos como doctrina algo que no es bíblico. Entonces, el libro de Enoc habla mucho de estos arcángeles que tenían jerarquía y que muchos de ellos se rebelaron contra Yahweh. Entonces, uno de ellos era Lucifer. Lucifer significa lucero del día. Entonces, este arcángel era también llamado querubín, grande, querubín. Él estaba ahí en la misma presencia de Yahweh, en el trono de Yahweh, y él estaba encargado de la adoración a Yahweh. Y ahora vamos a leerlo en Ezequiel. Entonces, todo esto que estoy explicando, el profeta Ezequiel empieza a escribir, guiado por Yahweh, obviamente, por el Espíritu de Yahweh, y él describe a Satanás antes de pecar y compara a un rey de lo que fue históricamente en la tierra. Entonces vamos a ver aquí en Ezequiel 28, en el versículo 12. Entonces en el profeta Ezequiel vemos que habla acerca de Lucifer o Luzbel. Acá yo puse el nombre del rey. El rey era el rey de Tiro. Entonces, ¿qué pasa? El mensaje era para el rey de Tiro, pero a la misma vez está diciendo Yahweh a través del profeta Ezequiel, lo mismo que Tiro está haciendo, lo hizo un ángel que yo había creado en el principio. Y ahí hace la comparación. Entonces ese es el verdadero contexto de Ezequiel capítulo 28. Entonces vemos que Yahweh le habla al rey de Tiro por medio del profeta y hace un paralelo con las características. Ahora, vamos a leer el versículo 12. Dice, tú eras perfecto y lleno de sabiduría. Le está hablando Yahweh a Lucifer, a Satanás, por medio del profeta que está escribiendo, y a la misma vez le está dando un mensaje a este rey de Tiro. En el Edén, en el huerto de Yahweh, estuviste. ¿Qué Edén? ¿El Edén terrenal? No, el Edén espiritual del trono de Yahweh. Recuerden que todo lo que Yahweh crea en la tierra, el Mishkan, el templo, el árbol de la vida, el huerto del Edén, todo eso es una copia o un reflejo de lo que hay en el reino de Yahweh. Entonces cuando dice en el Edén, en el huerto de Yahweh estuviste, está hablando de ese huerto que hay en el trono de Yahweh, no en la tierra. Porque cuando Él cae en el huerto del Edén, pero no, acá Ezequiel no está hablando de un Edén terrenal, sino espiritual. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Lucifer, este arcángel querubín protector grande, era hermoso, tenía vestidos de piedras preciosas. Tu pectoral era de piedras preciosas. O sea que el pecho, la vestidura de
Lucifer tenía todas piedras preciosas. Y fíjense que me hace recordar al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, que tenía las 12 piedras, ¿no?, de las 12 tribus de Israel. Entonces dice, y los tambores y las flautas fueron creados para vos en el día de tu creación. O sea que Yahweh creó a Lucifer como a todos los ángeles que creó. Y fue también el mismo día que creó, Yahweh creó instrumentos para que él use para adorar a Yahweh. Entonces, sigue diciendo, tú querubín, grande y protector, era un arcángel de jerarquía mayor, como el arcángel Gabriel, como el arcángel Miguel, como el arcángel Rafael. Son ángeles con jerarquía. Recuerden que Gabriel tiene función también de llevar los mensajes, como Miguel o Rafael, y hay tantos nombres más que muchos libros apócrifos, bueno, en el caso del libro de Enoch, lo dice, que ahora después lo vamos a ver un poquito. Entonces dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Yahweh. O sea que mismo Yahweh lo puso en su trono, ahí donde él estaba. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Qué son las piedras de fuego? Las estrellas. Satanás, Lucifer, se paseaba, conocía la creación de Yahweh. Y yo quiero aclarar algo acá, y que para muchos es un golpe terrible, pero la Biblia no habla de un universo, no habla de millones de galaxias, millones de planetas. La Biblia habla de cielos y tierra. La Biblia habla de estrellas, habla de luna, de sol, de constelaciones, pero no habla de un universo. Y esas piedras de fuego, muchos dicen que son galaxias, pero son estrellas. Cuando uno estudia las estrellas largan energía electromagnética y no es una luz brillante, sino que es una energía que continuamente parece que estaría prendida a fuego. Porque cuando el fuego está consumiendo algo, pareciera que tiene vida. Entonces esas piedras de fuego son estrellas. Recuerden que todo lo que Yahweh creó tiene agua y fuego. Todo lo que Yahweh creó tiene agua y fuego. La tormenta, por ejemplo. Los relámpagos. Lo que sucede en el primer cielo. ¿Cómo suceden las tormentas? Con nubes frías, nubes de calor, chocan. Los relámpagos, los truenos, es agua y fuego. Entonces, cuando dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas, está hablando de que Lucifer conocía muy bien la creación. Eras perfecto hasta que se halló en ti maldad. Y esa maldad fue rebeldía contra Yahweh. Y yo te eché de mi monte. Yahweh lo echó de su trono, de su monte, de su lugar santo. Y te arrojé. Entonces, ¿qué hizo Yahweh? Expulsó a Lucifer por querer rebelarse contra Yahweh, por querer desobedecer a Yahweh. ¿Y qué es lo que hizo? Lo expulsó. ¿Y dónde lo mandó? A la tierra. No lo mandó a otra galaxia, a otro universo, a otro planeta. Lo mandó a la tierra, porque Yahweh creó como centro de creación la tierra. El sol no es el centro del universo, sino la tierra. Y eso es algo que en la Biblia lo dice bien claro. Entonces, vemos que Yahweh echó a Lucifer de su reino y él cayó no solo, sino que cayó con una tercera parte de los ángeles de Yahweh. ¿Por qué? Porque él contaminó a una cantidad grande de ángeles que eran servidores de Yahweh. ¿Por qué? Porque vemos que la rebeldía, la maldad y el pecado contamina. Y hoy lo podemos ver en la humanidad. Influencia. ¿A qué? A querer ser lo malo.
Y miren lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 18. Y dice, vi caer, el Mesías Yahoshua dice, vi caer a Lucifer como un rayo. Lucas 10, 18. Dice, vi caer a Lucifer, ¿de dónde? Del trono de Yahweh, como un rayo. Y el rayo muchas veces es un símbolo que Satanás usa. Dice que cayó como un rayo. Y acá quiero aclarar algo. ¿Por qué cayó como un rayo? ¿El rayo a qué velocidad va? El rayo va a la velocidad de la luz. Y los ángeles, Lucifer, como otros ángeles, tienen la capacidad de viajar a la velocidad de la luz. ¿Por qué cae como un rayo? Porque viajan a esa velocidad. Los ángeles tienen la facultad de viajar a la velocidad de la luz. Y ahora después lo voy a explicar esto con más detalle. Entonces cae Lucifer a la tierra. Y miren, vamos a ir ahora a Isaías capítulo 14. Vamos a avanzar un poco. ¿Y por qué explico esto? Porque tenemos que ver siempre el origen de todas las cosas. Decimos los grises, ¿no? Mucha gente dice, pero eso no existe. Bueno, vamos a ver en la Biblia. Todo tiene un origen. Los grises son reales. Son seres que se han instalado en la década del 50 y del 60 y que ellos hoy están gobernando el primer cielo. Pero necesitamos ver su origen. Y el origen vemos que viene de hace de miles de años atrás, cuando cae Lucifer a la tierra del trono de Yahweh y estos ángeles caídos. Vamos a ver ahora las consecuencias que Lucifer obtiene junto con estos ángeles caídos al rebelarse con Yahweh. Y el profeta Isaías en el capítulo 14 lo aclara esto y dice, lo mismo pasa, Yahweh habla a través del profeta y le da un mensaje al rey de Babilonia, pero también se refiere a Lucifer. Y dice, descendió al Seol tu soberbia. A Satanás le está diciendo, ¿no? A Lucifer. Descendió al Seol tu soberbia. ¿Por qué? Porque vos querías ocupar el lugar que en realidad no tenés que ocupar. Derribado eres hasta el Seol, hasta lo profundo de la tierra. Derribado eres. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, vos que decías, levantaré mi trono junto a las estrellas? ¿Qué quería hacer Lucifer? Quería gobernar, entronarse donde Yahweh está entronado. Levantaré mi trono junto a las estrellas. ¿Dónde? Donde estaba Yahweh. Ahora yo digo, ¿alguien que fue creado por su creador puede ser mayor que el creador? No, es imposible. Y él quiso ocupar ese lugar. La Biblia no lo dice, pero cuando Yahweh crea todo, le da toda la autoridad a su Hijo. Porque el Hijo sale del Padre. Pero el Hijo no es creación. El Hijo salió del Padre. Y Lucifer es creación de Yahweh. Entonces, no lo dice la Escritura, pero es muy probable que Lucifer tuvo celos. Que Lucifer quiso ocupar un lugar donde no le correspondía. Y decía, seré semejante al Altísimo. Él quería ocupar el lugar del Creador. Y Yahweh le dice, el sonido de tus arpas serán como gusano para que tú duermas. Entonces, Yahweh lo condenó. Cayó un juicio sobre Lucifer y estos ángeles caídos, que Lucifer perdió su hermosura, perdió su esplendor. Fue consumido, ahora vamos a leerlo, fue consumido con el fuego de Yahweh. El fuego de Yahweh es juicio. Y estos ángeles caídos también fueron consumidos. Versículo 18. Te lancé fuego, te lancé juicio, te lancé fuego y te consumió y quedaste en ceniza. ¿Cómo quedó Lucifer? En ceniza. ¿Qué es en cenizas? Color gris, opaco, seco, sin vida. Perdió su hermosura,
perdió su sabiduría, su esplendor. Sobre toda la tierra serás para ellos, escuchen, espanto. En la mitología, por ejemplo, Satanás, ¿cómo aparece? Como alguien con cuernos, horrible, rojo, ¿no? Entonces, como que él, si bien se puede disfrazar de cualquier cosa, de cualquier monstruo, pero él quedó consumido por el juicio de Yahweh, por el fuego de Yahweh. Entonces vemos que tanto Ezequiel como el profeta Isaías habla del origen de este Lucifer, Satanás, Diablo, Belcebú, como otros nombres tiene. Vemos que cae una tercera, cuarta parte de estos ángeles juntamente con él. Cuando caen a la tierra, ahí ellos toman posesión de la tierra. Y luego Yahweh crea todas las demás cosas. Porque la Biblia no especifica cuándo fue esto, pero esto fue cuando ya la tierra existía. Entonces después Yahweh crea al hombre, a Adán y a Eva, y ahí es donde Yahweh le dice, de todo árbol pueden comer, menos del árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ahí habitaba Lucifer. Lucifer conocía el bien y conoció el mal. Y el mal es el pecado, la rebeldía a Yahweh. No coman de ahí, porque cuando coman de ese fruto van a morir. ¿Y qué muerte estaba hablando? Primero la muerte espiritual y luego la muerte física. La muerte espiritual es el romper esa intimidad y relación con Yahweh. Y luego la muerte física es que a partir de ahí el ser humano empezó a morir, porque era eterno antes de pecar. Entonces vemos que la Escritura habla acerca de este Lucifer, de este Satanás y de estos ángeles caídos. Entonces vamos a ir ahora a Apocalipsis 12:4. Vamos a ver muchos versículos. Si les cuesta quizás buscar, anótenlo, después lo pueden leer bien. Apocalipsis 12:4 dice, y el dragón, Satanás, arrastró la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Miren lo que dice Apocalipsis 12:4. ¿Cuál sería la tercera parte de los ángeles? Sería un 33,33% de un todo. O sea, si es de un 100, el 33,33% sería una tercera parte de esos 100. Entonces, sería más de un cuarto, ¿no? A ver, para que se entienda, ¿no? Más de un cuarto de un kilo, digamos, ¿no? Por decir, si hablamos de un kilo, sería más de un cuarto, casi un 35% de un 100%. Ahora, ese 33,33%, que sería la tercera parte de los ángeles, son millones de ángeles. ¿Por qué? Porque Yahweh creó millones de ángeles, no miles, millones. Entonces cuando Lucifer cae con esos millones de ángeles que hoy, que ahora después lo voy a explicar, muchos están encarcelados. Y muchos están encarcelados hasta los últimos juicios, que son las 7 copas de la ira, que Yahweh va a permitir que sean abiertas las cárceles de estos ángeles caídos y van a salir a la tierra. Que eso ya lo vamos a estudiar más adelante en el Apocalipsis. Entonces, esto está en Apocalipsis 8, lo que dije recién. Entonces, seguimos. Juan 12:31 dice, Satanás, Lucifer, es el príncipe de este mundo caído, dice Juan. Miren lo que dice Juan. Es el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque él reina en un mundo corrompido. Juan 12:31. Hasta que venga el Mesías, instale, obviamente,
va a venir a buscar a su novia, va a venir con barra de hierro, va a desatar el Armagedón con Satanás, con el falso profeta, la bestia y todo lo demás, y luego él va a instalar su reino. Pero ¿qué es lo que sucede? Satanás está reinando este mundo a través de un montón de formas. Hoy podemos hablar, cuando hablamos de humanos, hablamos de los Illuminatis, de los masones, hablamos de lo que es sectas o reuniones de la élite, llamada élite, y también podemos hablar lo espiritual, estos ángeles caídos que se disfrazan como grises, como reptilianos, que ahora vamos a estar hablando de eso, y es importante entender las maquinaciones de Satanás. La Escritura dice, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. ¿Cuáles son las maquinaciones? ¿Qué significa maquinar? Maquinar es pensar, es darle vuelta, darle rosca a algo. Satanás está así continuamente, viendo la manera de engañar al ser humano, viendo la manera de destruir al ser humano, viendo la manera de llevar más almas al lago de fuego y azufre, porque él sabe que el final de él es ahí. Estos grises saben que el final es ahí. Por eso ellos están experimentando con el ser humano por el tema del alma, que ahora voy a estar explicando más adelante. Este estudio va a ser un poco largo, calculo 1 hora y media, como mucho 2 horas de estudio, pero vale la pena estar escuchándolo porque te va a abrir la cabeza, te va a abrir el entendimiento. Y quiero aclarar algo acá. Estos temas, la iglesia de Yahweh, la iglesia de Dios, de Jesucristo, como lo llaman muchos, el nombre de él es Yahoshua en hebreo. Digo esto porque muchos me juzgan después que por qué no decís Jesús y bueno. En realidad Jesús no es el nombre, es Yahoshua en hebreo. Pero la iglesia, el cuerpo de Yahweh necesita saber estas cosas. Y no es solamente estudiar lo que quizás entendemos, sino lo que toda la Biblia dice. Y estas cosas son bíblicas. Y es necesario entender. Es necesario que el pueblo de Yahweh despierte y empiece a ver las cosas como son. Seguimos. Judas 1:6. Judas 1:6. Los ángeles caídos abandonaron su propio origen. ¿Quiénes ángeles caídos? La tercera, cuarta parte que cayeron, que se rebelaron contra el Creador. Abandonaron su propio origen. ¿Cuál era su origen? El tercer cielo. Servían a Yahweh. Estaban reservados para el juicio final. Están reservados para el juicio final. Todos los ángeles caídos, aún Lucifer, están reservados para ese juicio final que es el lago de fuego y azufre. Primera de Juan 3:8. Juan dice, el opositor pecó desde el principio. Opositor, ¿qué significa Satanás? Opositor. ¿Qué significa diablo? Adversario. Dice que él pecó del principio. Y miren la oración del Mesías. Yo voy dando ejemplos, ¿no? Para que vean. Juan 17:15. El Mesías dice, guárdalos del maligno. Miren la oración del Mesías ahí en Juan 17. Guárdalos del maligno. Sí, si podés, consígueme el cargador. Porque tiene poca batería. Un cajón. Y vemos que hay muchos versículos que nos hablan de estos ángeles caídos y de Lucifer. Pero vemos que en Génesis capítulo 6, en la Biblia, Génesis capítulo 6, habla de ángeles caídos. La Reina Valera dice, y los hijos de Dios escogieron entre todas las mujeres, mujeres bellas, y le llegaron a ellas y tuvieron relaciones sexuales, y de allí nacieron gigantes. Ahí habla de los Nefilim. Históricamente, hay fósiles que han aparecido
huesos que se han encontrado, donde estos gigantes eran, digamos, el fruto de una relación de ángeles caídos, que eran estos ángeles que cayeron con Lucifer, con mujeres terrenales. Entonces, lo que vemos acá en Génesis 6, que ellos se mezclaron con los humanos, y eso es algo que los ángeles tienen prohibido. Los ángeles caídos, o cualquier ángel que Yahweh creó, tienen prohibido el tema de relacionarse con los seres humanos. Por ejemplo, cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, habían dos ángeles que fueron a destruir la tierra. Mientras voy hablando voy conectando el cable. Fueron a conectar la tierra. Perdón, fueron a destruir la tierra de Sodoma y Gomorra. Y las personas que vivían ahí en Sodoma y Gomorra, ellos quisieron tener relaciones sexuales con estos ángeles. ¿Por qué? Porque ahí se practicaba mucho la homosexualidad. Y estos ángeles, obviamente que eran de Yahweh, no eran ángeles caídos, no lo permitieron. Entonces vemos que históricamente esto es algo que hay datos, hay información sobre los seres de ángeles caídos que se mezclan con los humanos. Y esto se le llama híbridos. Son seres que son creados con genética humana y angelical. Quizás para muchos es ciencia ficción esto, pero si uno estudia este tema, esto es real. Entonces, a ver, permítanme, porque el cable... No, ¿sabes lo que pasa? Esto es lo que hace estar en vivo. No conecta allí. Porque tenés que sacarle el... Permítame un segundo. A ver ahí. Sí. Sí, ahí está. No hay que moverlo. Permítanme, disculpen la interrupción. Pasa que la batería está con poca energía. Bien, seguimos. Entonces, vemos que en Génesis 6 vemos históricamente hechos sobre estos ángeles caídos. Por ejemplo, Pedro, segunda de Pedro 2:3, también habla acerca de esto. Yahweh no dejó sin castigo los ángeles que pecaron. Miren lo que dice. ¿Cuáles fueron los ángeles que pecaron? Que habían pecado ya en el principio, lo que pecaron en Génesis 6. Todos esos ángeles que pecaron con esas mujeres hoy están encarcelados en el lugar llamado abismo o tártaro, que son cárceles espirituales donde están estos ángeles caídos. Y los que murieron fue toda la humanidad de esa época y estos néfilis, estos gigantes, ¿no? Entonces, Pedro está afirmando, está declarando ahí que Yahweh no dejó sin castigo a estos ángeles y que los arrojó al tártaro o abismo, que son cárceles espirituales, prisiones de oscuridad, dice la Escritura. Entonces vemos que Efesios, por ejemplo, Pedro, Juan, Pablo, dice que Efesios 2:2 dice: el príncipe del aire, Satanás, opera a los hijos
de desobediencia. Entonces, no es solo el príncipe de este mundo, sino es el príncipe del aire. ¿Qué aire? El primer cielo. Él gobierna el primer cielo. Estos grises, por ejemplo, y ahí yo subí un montón de imágenes en Facebook, mírenlo, si pueden verlo ahora, viajan sobre el primer cielo. Acá en Argentina, por ejemplo, todas las noches, casi todas las noches, yo esto lo veo hace años, lo vengo estudiando hace años, entre las 8 y las 10 de la noche pasan por acá arriba del cielo. En Argentina, Buenos Aires, en lo que es San Justo, lo que es zona del oeste, para aquellos que conocen, se ven estas naves. Parecen estrellas, pero no son estrellas. Las naves esas, que ahora después lo voy a estar explicando, y lo digo porque hay material y lo digo por la certeza que tengo, esas naves están creadas con la misma energía que lo que tienen las estrellas. Son energía, las naves tienen energía electromagnética. Cuando vos ves esas naves que van cruzando, te das cuenta que no es satélite, no es un satélite, no es un avión de aerolíneas, no es en sí un avión, digamos, de la NASA o algo que el gobierno haya puesto. No, son naves que usan estos seres que viajan en segundos, kilómetros y kilómetros. Pueden traspasar un país entero en minutos. Entonces, estas naves tienen mucha facultad, que esto lo quiero explicar más adelante, no quiero adelantarme, pero tienen una energía que parecen estrellas, pero no lo son. Tienen la facultad de desaparecer, de desmaterializarse, o sea, ya no ser más materia. Pueden viajar a la velocidad de la luz estas naves. Pueden traspasar algo material. Es muy similar a lo que los ángeles que Yahweh creó pueden hacer. Es muy similar. Y ahora después lo voy a explicar bien esto. Entonces, seguimos. Pablo en Efesios habla acerca de este príncipe que es Satanás. Habla en Efesios 6 sobre los ángeles caídos, espíritus inmundos, demonios, huestes de maldad. Habla sobre un mundo espiritual que hay. Y que el que gobierna es Lucifer, es Satanás. Entonces, podemos seguir nombrando 2 Corintios 11:14. Lucifer, Satanás, se disfrazó como ángel de luz. En realidad era un ángel de luz. Era el lucero de la mañana. Pero hoy está bajo el juicio de Yahweh, esperando su destrucción. Entonces vamos a avanzar un poco más. Y vemos, como les decía, Génesis 6, Génesis 11, cómo Satanás pervirtió a la humanidad, cómo engañó a Adán y a Eva, cómo los engañó desde el comienzo, y hoy está haciendo lo mismo con estos seres grises, con estos reptilianos, que se están uniendo a los gobiernos, y lo que vemos es que muchos vienen con una ideología, se presentan de una forma que parece buena, pero es todo un engaño. Y yo ya voy a estar explicando bien este tema. Entonces, quiero hablar un poquito del libro de Enoc. El libro de Enoc habla de muchos libros, o sea, el libro de Enoc no es uno solo, son muchos libros. Entonces, vemos que uno de ellos habla de ángeles caídos. Y el libro de Enoc habla de que hubieron 4 arcángeles que Yahweh creó que no se rebelaron contra el Creador, que fue el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, Rafael y otro arcángel llamado Ezequiel.
estos arcángeles no se rebelaron. Y hubieron otros que sí. Enoc dice que él creó como 18 arcángeles, Yahweh, para tener autoridad sobre todos los ángeles, que son millones de millones. Y obviamente, es lo que siempre aconsejo, está muy bueno el libro de Enoc, pero siempre tomarlo con pinza, no podemos tomar como palabra de Yahweh, ¿se entiende? Pero hay muchas verdades que habla el libro de Enoc. Entonces está bueno por tener información, pero no para decir si esto es así. Y yo noté algunos nombres acá de estos arcángeles que Yahweh creó, que se rebelaron y que le sirven a Lucifer. Lucifer, este querubín, arcángel, es el, digamos, el principal, y luego vendrían estos arcángeles y luego millones de ángeles caídos que andan, que muchos de ellos están encarcelados. Entonces, por ejemplo, Baraquel, Sanciel, Tumiel, Turiel, Rabiel, Patriel, Ramael, Baraquel, Sequiel, y siguen nombrando, ¿no? Yo puse algunos acá. Todos esos nombres son nombres de arcángeles y todos terminan en él. Y el nombre de él, cuando uno habla de él, habla del yo soy. O sea que estos arcángeles tienen la raíz del nombre de Yahweh. Ya es yo soy. Por ejemplo, cuando uno estudia los nombres de los profetas, como Isaías, Jeremías, Yirmeyá, por ejemplo, Yirmeyá es Jeremías. Tiene el nombre de la raíz de Yahweh, termina en Ya. Miqueas es Mikyá, Elías es Elishá. Entonces, Enoc está diciendo que todos los ángeles creados por Yahweh tienen una raíz del nombre del Creador. Interesante, para tenerlo en cuenta. Entonces, miren lo que sigue diciendo el libro de Enoc. Yo hice un resumen, ¿no? Para no leerlo todo, pero dice que estos ángeles fueron encarcelados, como dice la Escritura, como dice Pedro, ¿no? Juan, en cárceles de roca y hielo. Dice que fueron encarcelados en cárceles de roca y hielo. Y que están en prisiones de oscuridad. Lo mismo dice la Escritura. Y dice que uno de los castigos que el Creador, dice el libro de Enoc, dice el Señor, pero el Señor sería el Creador, ¿no? Chao. El Creador, uno de los castigos que vieron estos ángeles fue ver a sus hijos morir, que eran los Nefri. ¿Por qué? Porque estos ángeles caídos no murieron en el diluvio, sino que fueron encarcelados. Entonces, Enoc dice que vio estas cárceles, todo en visión, ¿no? En una montaña que tiene 7 picos y que estaba rodeada de hielo. Y cuando uno estudia esa montaña de 7 picos, esa montaña existe en la Antártida. Entonces, según lo que los estudiosos que estudian el libro de Enoc, dicen que estas cárceles espirituales que están estos ángeles caídos están debajo de la Antártida. Y esto une con todos los estudios que uno viene estudiando acerca de qué pasa en la Antártida. ¿Por qué está prohibido el paso? Cualquiera no puede ir a la Antártida. Hay un tratado de todos los países, 53 países en el mundo, donde solo los gobiernos, los presidentes, los poderes militares permitidos pueden entrar en ese lugar para estar ahí. La pregunta es, ¿qué es lo que hay ahí? ¿No? Y Enoc habla de estas cárceles espirituales que queda en una montaña donde hay todo hielo de 7 picos. Y entonces vamos a avanzar un poco más. Y vamos a ver un poquito lo que dice Pablo en Efesios 6. Donde dice que la lucha no es carnal, sino espiritual. Y es como les decía yo, principados,
potestades, gobernadores, huestes espirituales. Fíjense que los principados son arcángeles. Son los primeros principados. Son esos arcángeles que están con Lucifer tomando dominio sobre el mundo. Potestades son seres que tienen poder dado por Satanás. Gobernadores de tinieblas son espíritus que gobiernan lugares, regiones. Huestes espirituales, huestes son espíritus, son grupos espirituales en las regiones celestes, dice Pablo. ¿Qué son las regiones celestes? El cielo, el primer cielo. Entonces, vemos que hay un mundo espiritual que muchas veces hay muchas personas que desconocen o que dicen que esto es una locura. Es como cuando uno era más chico y nos contaban historias como los duendes, ¿no? Acá en Argentina, en las provincias, por ejemplo, se hablaba mucho de los duendes, del hombre de la bolsa, ¿no? Del lobizón y de tantas cosas más. Y mucha gente decía, no, yo no creo en eso, esas cosas, no. Hasta que le pasó algo y dice, sí, ahora yo creo. Bueno, lo mismo pasa con esto. Muchos no creen en demonios, ni ángeles caídos, ni en grises, hasta que les pasa algo. Y yo quiero contar un pequeño testimonio que me pasó cuando yo tenía alrededor de 8 años aproximadamente. Mi hermano tenía 9, mi hermano mayor. Mis hermanas chiquitas, 4 o 5 años. Y una noche, yo vivía con mi familia. Una noche como a las 3 de la mañana, estaba todo oscuro en mi casa. Yo vivía en una casa humilde, con techo de chapa. Y empieza a escucharse un ruido de turbina, de repente. Quizás alguno lo crea esto o no, pero lo voy a contar porque es necesario. Y yo me despierto, mi hermano estaba despierto, nosotros dormíamos en el comedor, y era un ruido tan fuerte de turbina que temblaban las chapas, y entraba una luz por las ventanas, donde estaba totalmente cerrado, y entraban rayos de luz blancas. Era de una manera impresionante, parecían los reflectores de una cancha de fútbol que te alumbra bien blanco. Y yo abro el postigo así en una ventanita chiquita, abro para ver, y era tan fuerte la luz que no veía bien qué pasaba, pero era como un círculo blanco que estaba arriba de la casa nuestra. A mí me agarró miedo, salí corriendo, agarré a mi hermano, nos metimos adentro del baño llamando a mi mamá, a mi papá. Mi mamá se despierta, mi papá seguía durmiendo y mi mamá ve esa experiencia. Cuando mi papá se despierta luego, en un segundo ese ruido y esa luz desapareció. Entonces, siempre yo decía, ¿qué significa esto? Y cuando conozco a Yahweh, conozco la palabra, el camino, al Mesías, empiezo a estudiar y empiezo a entender de lo que esa madrugada, de lo que me pasaba arriba del techo de mi casa, era una nave. Esa era una nave, no una nave de acá de la tierra, era una nave de estos ángeles. No sé si era de los ángeles caídos o era de los ángeles de Yahweh. ¿Por qué? Porque es importante entender que esas naves que se han filmado en todo el mundo, yo he subido imágenes ahí en el Facebook, voy a subir algunos videos después de dar este mensaje, la pregunta es, ¿de dónde salieron? ¿Quién las creó? Porque hay diferentes tipos de naves. Hay naves que son circulares, hay naves que son como triángulos, hay naves que son como un cilindro. Hay diferentes tipos de naves. Entonces, vamos a ver ahora en las Escrituras que Yahweh no solo creó ángeles, sino que también creó naves. ¿Por qué?
Porque cuando vamos a las Escrituras, los profetas como Ezequiel, ahora vamos a leer Ezequiel 1, él ve y él describe lo que él ve con las palabras del conocimiento que él tenía. Por ejemplo, Elías dice que fue arrebatado con un carro de fuego. Vamos a ver qué significa ese carro de fuego. Cuando Ezequiel ve, lo que vamos a ver ahora en Ezequiel 1, dice que veía como una nube totalmente llena de fuego. Que veía como ojos alrededor de esa nave, no, de ese digamos, no dice nave, pero claro, como un carro, dice él, ¿no? Como algo que se movía, que algo que estaba en una nube. Entonces vamos a ver que estas naves van unidos con los ángeles caídos. Entonces, esa experiencia a mí me marcó la vida y que hoy yo puedo entender que algo sucedió ahí en mi casa, con mi familia. Entonces, vamos a avanzar un poco más y vamos a ir a Segunda de Reyes con respecto a este tema de estas naves o carros de fuego. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11. Dice que apareció un carro de fuego con caballo de fuego y Elías subió en un torbellino, ¿no? Esto fue cuando Elías y Eliseo estaban juntos y Eliseo clamó y dijo a Yahweh, ¿no? Padre mío, carro de Israel y su caballería. Entonces, la pregunta es, ¿eso fue realmente literalmente un carro de fuego o no? Con caballo de fuego, dice. Y Elías subió en un torbellino. Una de las facultades que tiene esta nave, y para que no me critiquen y no me juzguen, para que digan, no, Eri dijo que son naves, bueno, es lo que yo creo. Ustedes decidirán tomarlo o no. Pero estas naves, en su mayoría, tienen la facultad de hacer aducciones. O sea, tienen un sistema de que elevan tanto animales como personas, como uno puede ver en las películas, que absorben algo material. Bueno, él dice que un torbellino lo levantó, que era un carro de fuego con caballo de fuego, y que un torbellino lo levantó. Puede ser que lo levantó Elías fue la misma energía de la nave y lo absorbió. Puede ser que ese carro de fuego en realidad era una nave. ¿Con qué? Con luz. Porque ahora vamos a ver otros versículos que habla de bronce bruñido. ¿Qué es el bronce bruñido? Cuando uno dice en la Biblia bronce bruñido. El bronce bruñido es como color fuego. Es un bronce encendido. Entonces, vemos que Elías fue arrebatado con un carro de fuego con caballos de fuego. Y una de las manifestaciones de los querubines, por ejemplo, es viajar a la velocidad de luz y es estar encendido totalmente de fuego. Entonces, ¿qué es realmente lo que levantó Elías? ¿Fue un carro de fuego? ¿Fue un caballo de fuego? ¿Fue un torbellino? ¿O fue realmente una nave que vino enviada por Yahweh con un ser viviente adentro, que era un querubín seguramente, o un ángel de Yahweh, y fue levantado por esta nave? Sigamos. Salmo 68, 17. Los carros de Yahweh, miren lo que dice el salmista, los carros de Yahweh se cuentan por millones de millones. Los carros de Yahweh. Yahweh tiene carros. Ahora, ¿qué carros serán? ¿Literalmente carros o son naves? El Creador viene del Sinaí a su reino. ¿Cuándo fue esto? Cuando Él vino a traer la Torá. Cuando Él descendió en el monte Sinaí, dice que descendió con sus ángeles
y con sus carros. Habacuc 3:8 dice: arde tu ira, Yahweh, cuando te montas en tus caballos y en tus carros. ¿No? Uno puede decir caballo y carro. Zacarías 5:1 dice: y vi un rollo que volaba de 20 codos y 10 codos de ancho. Un rollo que volaba. ¿Qué es un rollo que volaba? ¿A qué se refería? Cuando uno estudia el tema de las naves, vemos que hay diferentes tipos de naves. Hay naves que son tipo cilindro, ¿no? Hay un video donde está filmado que entra una nave dentro de un volcán a punto de hacer erupción y era como un cilindro. Entonces Zacarías dice que ve un rollo volando. ¿Que era un rollo volando o era una nave? Habacuc dice que vio que Yahweh se montaba en un carro y en caballos. Sigamos. Salmo 68:17, bueno, lo dije recién, que los carros de Yahweh son millones de millones, igual que los ángeles. Entonces vamos a ir ahora a Ezequiel capítulo 1. Vamos a leer ahí, y necesito la Biblia, perdón. Quiero agarrar la Biblia un segundo. Que Yahweh bendiga a los hermanos que están conectados. Estamos estudiando ángeles caídos, grises, ovnis. Y quiero decir algo, ¿no? Uno dice ovnis. Cuando uno estudia estos temas, ovnis, ¿qué es? Objeto volador no identificado. Pero para el que conoce esto, ya no es un ovni. Ya sabemos de dónde vienen estas naves. Y extraterrestres, como los grises, extraterrestre, ¿qué significa? Extraterrestre, fuera de la Tierra. Ahora, todo ángel es extraterrestre, porque no son parte de acá. Si bien están acá los ángeles caídos, pero su origen es en el tercer cielo. Pero se le pone, humanamente, el humano le pone nombres a estos naves o a estos seres para identificarlos. Pero en realidad, cuando estudiamos la Biblia, vemos que hay muchas verdades con respecto a estos seres y a estas naves, a estos ángeles caídos. Vamos a leer Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Y vamos a leer ahí. La visión de la gloria divina. ¿De quién? De Yahweh. Vamos a leer ahí el versículo 4. Miré, dice Ezequiel, y vi que venía del norte un viento huracanado. Escuchen, la escritura dice que el trono de Yahweh está al norte de lo que es la tierra, al norte. Ahí es donde dice que viene el trono de Yahweh. Y esta nave, que es lo que dice acá, venía del norte. Hay muchos versículos que hablan del norte. Vino palabra de Yahweh, y vi y que venía del norte un viento huracanado. ¿Cómo es un viento huracanado? Que venía algo circular, ¿no? Y una gran nube con un fuego envolvente. Hay naves que no solo tienen luz blanca, sino que algunas son de color oro. Hay otras que largan como color de fuego. Entonces hay diferentes tipos de naves. Pero acá él está viendo como una nube con un fuego envolvente. Una nube con fuego no es una nube común. No es una nube común. Alrededor de él, de esa nube de fuego, un resplandor. ¿Ok?
¿Qué sería? Energía, luz. En medio del fuego, algo semejante al bronce refulgente, que es lo que decía yo. ¿Qué es el bronce refulgente o bruñido? De color fuego alrededor. Y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. ¿Qué serían estos 4 seres vivientes? 4 ángeles. Esta era su apariencia. Había en ellos un parecido de ser humano. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies como pezuña de becerro, que centellaban de manera de bronce bruñido. O sea que salía como fuego de sus pies. Debajo de sus alas y sus 4 lados tenían manos humanas, sus caras y sus alas estaban por 4 lados. ¿Qué es lo que vio ahí Ezequiel? Lo que vio ahí Ezequiel es un tipo de serafín. El serafín es el que habita en el trono de Yahweh. Y esto lo voy a explicar la semana que viene en Apocalipsis 4. ¿Por qué? Porque tienen algunos 4 alas, hay otros que tienen 6 alas y tienen 4 caras en su rostro. ¿Y por qué crea Yahweh esto? Y bueno, porque Él lo crea así. Son seres para nosotros rarísimos. Versículo 9. Con las alas se juntaban el uno al otro y no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. O sea que iban hacia adelante, nunca para atrás. El aspecto de sus caras era como una cara de hombre, cara de león, al otro lado derecho, cara de buey, y al otro lado tenía cara de águila. Entonces tenía 4 tipos de caras. Así eran sus caras, cada uno tenía 2 alas extendidas por encima, las cuales se tocaban entre sí y con las otras se cubrían sus cuerpos. Entonces, Ezequiel ve una nube gigante envuelta como de fuego, que salía un tipo de luz y que venía como algo circular, ¿no? Y luego ve estos 4 seres vivientes. Ahora, si los ve, es porque seguramente estaban manejando ese tipo de nave. Porque si los ve, seguramente había algo transparente que ellos podían ver, que él los podía ver. Vamos a avanzar un poco más. Versículo 13. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbón de fuego encendido. ¿Cómo era? Carbón de fuego encendido. Entonces estos serafines tienen la facultad de estar encendidos en fuego, prendido fuego. Parecían antorchas encendidas que se movían entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y de él salían relámpagos. Los seres vivientes corrían y regresaban en semejanza de ¿qué? De relámpago. ¿Ven la facultad de estos ángeles? De viajar a la velocidad de la luz. Como relámpagos iban. Y eso es lo que tiene la facultad de estos ángeles. La creación de Yahweh, estos ángeles, tanto como los de Yahweh, que estos eran de Yahweh, no eran ángeles caídos, y también los ángeles caídos. Y dice, mientras yo miraba estos seres vivientes, he aquí una rueda sobre el suelo, junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su estructura era semejante al color del crisólito. El color del crisólito es como un color amarillo-verde. Ese es un tipo de piedra preciosa. Los 4 tenían un mismo aspecto. Su apariencia y su estructura eran como rueda metida en otra. O sea, 2 ruedas en sí. Un tipo de movilidad, un tipo de mecanismo electrónico tenían. Cuando andaban se movían a sus 4 costados y no se volvían a andar.
sus llantas eran altas y espantosas, llenas de ojos alrededor. ¿Qué significa esto? Que eran como ventanas que tenían, luces. Entonces, es importante entender la escritura, que ellos hablan como Habacuc, ¿no? Rollo volador, según el conocimiento que ellos tenían. Pero había algo avanzado que ellos no podían entender y que con sus palabras, con su conocimiento, lo explicaban. Entonces, Ezequiel estaba viendo una nave enviada por Yahweh y 4 ángeles que eran serafines. Él los llamaba seres vivientes, pero le estaba tratando de descifrar lo que pasaba. Ahora miren lo que dice. Versículo 20. Hacia donde el Espíritu los llevaba, ellos iban. Hacia donde les llevaba el Espíritu, las ruedas también se elevaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. O sea, el Espíritu es la energía que ellos tenían. Él les llamaba Espíritu. Cuando ellos andaban ellas, y cuando ellos se detenían ellas. ¿Cuáles? Las ruedas. Asimismo, cuando se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Versículo 22. Sobre las cabezas de los seres vivientes había como una bóveda de manera de cristal. ¿Ven? Era como una cúpula de cristal donde él podía verlos. Maravilloso, extendido por encima de sus cabezas, decía Ezequiel, que era maravillosa. Y debajo de la bóveda, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose hacia un lado y hacia otro. Y el sonido de sus alas cuando andaban era como el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, del Creador, de Yahweh. Versículo 26. Sobre la bóveda que estaban sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había uno semejante a un hombre sentado en él. Entonces, Ezequiel ve una nave, ve 4 seres vivientes que salen de esa nave, que se meten en 2 círculos que giraban a la misma vez, y tenían una cúpula de cristal, y dentro de esa cúpula él podía ver el trono de Yahweh. Imagínense esa experiencia de Ezequiel. Y esa fue la primera experiencia, porque ese fue luego el llamado. En el capítulo 2 vemos que Ezequiel es llamado por Yahweh. Y recuerden que Ezequiel experimenta la descripción de lo que era Lucifer antes de pecar, en el capítulo 28. Entonces, seguimos un poquito más. Versículo 27. Y vi una apariencia como de bronce bruñido, como una apariencia de fuego dentro de ella, alrededor, desde la parte de sus caderas hacia arriba, y desde sus caderas hacia abajo vi que parecía como fuego y que tenía un resplandor como el aspecto del arco iris que está en las nubes en día de lluvia. Así era el aspecto del resplandor alrededor. ¿Qué es lo que vio Ezequiel? Vio la señal del pacto que Yahweh hizo con Noé, vio el trono, vio a Yahweh y vio el arco iris. Y la semana que viene, en Apocalipsis 4, vamos a estudiar qué es el trono de Yahweh, qué es lo que hay, y es una semejanza a lo que Ezequiel está describiendo acá. Y estos 4 seres vivientes que vio Ezequiel son los mismos que Juan vio en Apocalipsis 4, que son los que están en el trono de Yahweh. Y termina diciendo, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahweh. Cuando la vi, me postré sobre mi rostro, y ahí oí la voz que uno me hablaba. Y ahí empieza el llamado de Ezequiel en el capítulo 2. Entonces, Ezequiel 1 describe claramente
que no ve otra cosa que una clase de nave, que 4 seres vivientes, que son estos 4 serafines que Apocalipsis 4 habla. Que algunos tienen 4 alas, que otros tienen 6 alas, y que vemos que Ezequiel tiene esta clase de experiencia. Entonces, Ezequiel acá no ve un carro, no ve ni nada por el estilo, solamente ve una clase de nave, 4 seres vivientes, y dentro de esa cúpula que estaban estos 4 seres vivientes, el trono de Yahweh. Seguimos. Éxodo 24:15. La gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, con nube y fuego. Nube y fuego. Y todo esto lo digo para que piensen, escudriñen. Nube y fuego. Ezequiel ve una nube acercarse como fuego, como luz. Yahweh descendió con nube y fuego. Y me pueden decir, entonces Yahweh o Dios es un extraterrestre. Sí, es extraterrestre, obvio. Entonces, ¿qué? Las naves, Él las creó y las naves salieron de Él. Los ángeles caídos no vinieron solos, vinieron con naves. Por eso cuando uno estudia las características de los ángeles, estas naves tienen las mismas características. Viajan a la velocidad de la luz. Pueden traspasar lo material. Pueden hacer muchas cosas. Primera de Reyes 2:11. Y vemos acá, Elías fue levantado por un carro de fuego en un torbellino. Ustedes decidirán si realmente fue un carro o no. Eliseo, escuchen esto, Eliseo y Giesi, el discípulo, el siervo, ¿no? Ve a los enemigos en una llanura, ¿no? Giesi. Y le dice a Eliseo, mirá el enemigo, quédate tranquilo, porque los que están con nosotros son mayores. Y él ora a Yahweh para que le abra los ojos espirituales y vea la gente a caballo y carros de fuego. Ahí vemos otro ejemplo. Seguimos. Isaías 68. Miren lo que dice Isaías. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Miren lo que dice Isaías. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? Cuando la Biblia habla de nubes, cuando habla de carros, caballos de fuego, ¿quiénes son los caballos de fuego? Los ángeles. Los serafines, dice que son encendidos en fuego, en luz. Dice que Isaías, ¿quiénes son los que vuelan como una nube? Isaías 66:15. Yahweh vendrá con fuego y sus carros. Yahweh vendrá con fuego y con sus carros, como torbellino. Ahí vemos otro ejemplo. Entonces, en el libro de Ezequiel vemos la nave, ruedas, cúpula de cristal. Algunas naves tienen como una cúpula también de cristal, que se ha filmado, que se ha visto. Carros de fuego en Elías, carro de nube en Moisés. Segunda de Corintios 18:18. Miren cuántos versículos. 18:18. Vi el trono de Yahweh a todo su ejército en los cielos y a su derecha y a su izquierda. Zacarías 6:1. Vi 4 carros, escuchen, 4 carros, dice Zacarías, que salieron entre los montes. Y los montes eran como bronce bruñido.
como fuego. Entonces, hay muchos versículos que hablan de esto. Pero la pregunta es, ¿eran carros realmente o eran naves? La palabra carro es una palabra que viene del hebreo y es una palabra antigua que significa merkaba. Merkaba. No tiene acento, merkaba. Que esa palabra los egipcios la usaron, los africanos también la usaron. Y es interesante que esa palabra que viene del hebreo, merkaba, que significa carro o movilidad, ¿no? Carro de movilidad. Los egipcios la usaban y decían que ese carro o esa palabra carro o merkaba significaba circular o trasladar un ser de luz divino. O sea, los egipcios usaban la palabra merkaba, que significa carro, y decían que esa palabra se usaba para trasladar a sus seres divinos, a sus dioses. Anunnakis, ¿no? Enlil, Osiris, Isis, bueno, todos los dioses egipcios. Entonces, esa palabra, es interesante tener esto en cuenta, de que la palabra carro, que es una palabra antigua merkaba, lo usaban los egipcios. Los africanos también usaban la misma palabra como vehículo o tiempo de dimensión de sus dioses. Entonces, cuando se usaba la palabra carro, hablaba de una movilidad, pero no está hablando de literalmente un carro. Cada dios antiguo en sus culturas, su diversidad de culturas, se usaba la misma palabra, merkaba, que significa vehículo, movilidad o, en este caso, carro. Entonces, vamos a entrar a una parte importante de entender. Estaremos un poquito más para ir cerrando este tema. Cuando hablamos entonces de grises o de ovnis o de muchos seres extraterrestres, estamos hablando de un origen de Lucifer y de ángeles caídos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto no es nuevo. Esto comienza en el año 4000 antes del Mesías, cuando estos ángeles caídos, y quiero que se entienda bien, los sumerios, la población de Sumeria, fue una de las primeras después de la Torre de Babel, después de la antigua Babilonia, fueron los primeros que tuvieron conexión con estos ángeles caídos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ellos se presentan como los Anunnaki, estos ángeles caídos. Que estos ángeles caídos no son los que quedaron encarcelados en Génesis 6. Y estos se presentan como los que vienen del cielo y que vienen de un planeta llamado Nibiru en el sistema solar. Todo eso es un engaño. Y que muchos hoy hablan de estos Anunnakis como seres de otras galaxias, de otros planetas, y esto es toda una mentira de Satanás. Entonces, ¿qué hicieron estos ángeles caídos? Le dieron información a estos sumerios, a los de Sumeria, le dieron tecnología,
En las tablillas sumerias, por ejemplo, podemos ver todo un sistema solar, como que el Sol está en el medio y luego están todos los planetas, y el 10º planeta es Nibiru, que es el planeta que ellos vendrían. Entonces, ellos se disfrazan como estos Anunnakis. Y estamos hablando de las primeras poblaciones o primeros pueblos en la historia humana. Hoy en día, lo que era la antigua Mesopotamia o Sumeria, hoy en día es Irak. Y en Irak se han encontrado muchas tablillas de los sumerios, donde hay tablillas que muestran naves espaciales, naves avanzadas, que para esa época era una locura. Estos Anunnakis, según los sumerios, tenían los cráneos alargados. Se han encontrado cráneos, ahí creo que subí unas imágenes, donde muchos murieron, ¿no? Y quedaron sus cadáveres. Entonces, vemos que tanto como los sumerios, los egipcios y tantas culturas como los mayas, los incas, ¿no? Vemos que todos tienen, la mayoría, forma de reptiles. Y esto es importante de entender. ¿Quién fue el primer reptil en engañar a la humanidad? La serpiente, Satanás. Todo lo que sea reptil, ¿no? Hoy, viene lo que voy a decir. Hoy salía del trabajo y veía una familia que tenía la misma marca de ropa, Lacoste. Lacoste es un cocodrilo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el cocodrilo en una marca de ropa? Tiene que ver porque todo lo que es reptil representa a Satanás. Todo lo que es reptil representa a Satanás. La serpiente, en Egipto, las tablillas egipcias, habían un dios que era una serpiente que estaba erguida y se le adoraba. Entonces, todo lo que es reptil representa la adoración a Satanás. Entonces, estos ángeles caídos se presentan como a los Anunnakis, y a partir de ahí ellos empiezan a invadir la tierra, a infectar al hombre con estas falsas creencias, y muchos dicen que ellos empiezan a crear híbridos, que son como reptilianos, son mitad humano y mitad reptil. ¿Por qué reptil? Porque representan a su dios Satanás, a esa serpiente antigua. Todos los servidores de Satanás hasta el día de hoy, todos apuntan al dios, al príncipe de este mundo. Entonces, algunos dicen, y esto es interesante estudiarlo, y hay tanta información que podría estar horas hablando de esto, pero que estos Anunnakis, y a partir de los sumerios, de los egipcios, hay una generación o una genealogía híbrida que hasta el día de hoy existen. Que muchos de ellos son gobernantes, muchos de ellos están en reinados, como la famosa reina de Inglaterra, y se habla mucho de esto, que ahora voy a hablar un poquito de ese tema. Entonces, las tablillas sumerias, egipcias, hablan de estos seres, que obviamente cada cultura va cambiando el nombre, pero son los mismos ángeles caídos, y se disfrazan de diferentes formas. Dicen que estos van a volver a salvar la tierra. ¿Qué va a pasar cuando el Mesías regrese y se lleve a su novia en el mundo? Van a decir que fueron estos seres extraterrestres. Y no van a decir que fue el hijo de Yahweh. Entonces, estos sumerios recibieron mucha tecnología, como por ejemplo, aprendieron los canales de agua, la agricultura, la astronomía, el tema del sistema, el sistema solar, ¿no? Con respecto a la plantación, a la vegetación. En Egipto, por ejemplo, estos seres, que también se presentaron con otros nombres, hicieron la pirámide de Giza, otro misterio más, 3 pirámides.
Y la pirámide es el símbolo de los masones y de los Illuminatis. Es el símbolo sagrado como para un cristiano de la cruz o un católico de la cruz. Estas pirámides miden 75 metros de altura y muchos dicen que son fuentes de energía. Y hay videos, hay imágenes que estas naves de estos ángeles caídos se conectan con estas pirámides y sacan un tipo de energía. Es interesante esto. Algunos dicen que hay canales de agua debajo de las pirámides y que es interesante cuando estudian que las pirámides apuntan a la constelación de Orión. Hay 12 constelaciones que Yahweh creó y hay una constelación que es la de Orión que apuntan esas pirámides a esa constelación. Entonces hay muchas verdades que no conocemos que estos seres conocen. ¿Por qué? Porque el papá de ellos, Lucifer, caminaba entre las piedras de fuego. Él conoce la creación. Él sabe muchas cosas que nosotros no. Entonces, estas pirámides son miles de bloques de piedra que pesan cada una tonelada. ¿Cómo los egipcios hicieron esas pirámides? Seguramente con tecnología de estos ángeles caídos, de estos seres. Ellos tienen tecnología. Las mismas naves tienen una tecnología que cualquier nave de acá no la tiene. Entonces, hay muchas cosas que no podemos llegar a alcanzar, pero bíblicamente podemos entenderla. Por ejemplo, en México hay una pirámide, en México hay muchas pirámides también, llamada Pirámide del Sol, que es al dios Sol, a Nimrod. Y fíjense en que en esta pirámide tiene un elemento que se llama mica. Es un elemento mineral que lleva esta pirámide, que solo se encuentra en Brasil. ¿Cómo los mexicanos van a caminar miles de kilómetros a buscar un material para construir su pirámide que está en Brasil solamente? ¿Quién lo hace esto? Estos ángeles caídos. Estos que tienen las naves. Entonces, vemos que en la Mesopotamia comienza toda la manifestación de estos ángeles caídos. Los sumerios, Babilonia, Asiria, Egipto, Persia, Roma, Grecia, etcétera, etcétera. Se presentaron como dioses. Y en la década del 50 hubo un antes y un después. Comenzaron a manifestarse estos ángeles caídos como que venían de otras galaxias o de otros planetas, y que ellos mismos decían que algunos eran buenos y otros malos. En la década del 60 se crea la ufología. ¿Y qué es la ufología? Es el estudio de los extraterrestres, los ovnis y todas estas manifestaciones de los ángeles caídos. Entonces, en la década del 50 al 60 empiezan a aparecer unos seres que vienen de otro planeta llamado grises, que miden entre 60 centímetros, 1 metro, algunos 2 metros. Son totalmente grises, muy similar a lo que le pasó al ángel caído, Satanás, y a sus ángeles, que tienen ojos negros grandes, cabezones, alargados, en sus manos, en sus pies, flacos. Y estos seres se empiezan a manifestar luego de una, no sé si fue un accidente o qué, pero algo lo que pasó entre México y Estados Unidos, llamado el caso de Roosevelt, que ahora lo voy a hablar un poquito. Ahora, ¿por qué hablo todo esto? Porque no todo lo que nos muestran en los medios es verdad. No todo lo que nos muestran en el medio es verdad. Y que cuando sale una verdad a luz, lo primero que quieren hacer es tapar todo.
Entonces, estos grises, según este profesor Malanga italiano que ha estudiado muchos de estos casos, estos grises, estos ángeles caídos se comunican telepáticamente, controlan los pensamientos humanos, pueden transformarse en otros seres, tienen la forma de hacer una metamorfosis, pueden moverse a la velocidad de la luz, algunos son bajos, otros altos, y tienen una energía que te pueden paralizar. Miren las manifestaciones de estos ángeles caídos. Y producen adopciones, que ahora vamos a estar hablando. Ahora, antes de que estos grises aparezcan y que se haga notorio el tema de los extraterrestres, de los ovnis, ¿no?, de los platillos voladores, hubo un hombre muy inteligente, que yo he hablado de esto y les invito a que estudien este tema. Nikola Tesla fue un hombre que inventó muchas cosas que hoy usamos, como el internet, lo que es en el microondas, lo que es el wifi, lo que es la radio, tantas cosas que es electrónica y lo que es energía electromagnética. Él creó tantas cosas que bueno, lo destruyeron, robaron sus patentes y terminaron destruyéndolo. Y él decía que tenía conexión con estos seres y que estos seres le decían que muy pronto vendrían a visitar la Tierra para ayudar a la Tierra, ¿no? Esto es lo que decía Nikola Tesla. Y él muere en 1943. Y en la década de 50 comienzan a aparecer estos seres llamados grises. Fíjense que el caso de Roosevelt fue en 1947. ¿Y por qué se llamó el caso Roosevelt así? Porque el presidente norteamericano hizo un tratado con estos grises. Él hizo un trato con estos seres. Y ellos decían que venían de otro planeta, de otra galaxia, y que querían ser salvados del juicio de su creador. Miren lo que dicen estos. Y si no me creen, averigüen, estudien, y esto es verdad. ¿Qué hizo este presidente? Hizo un tratado. Entonces, él crea, en esa época, ya década del 50, crea los hombres de negro. ¿Vieron las películas norteamericanas, El hombre negro? Bueno, los hombres de negro. ¿Por qué crea esto? Porque el caso de Roosevelt es encontrado una nave y dos seres grises tirados ahí y la gente lo vio. Esto fue en México. Ahora acá tengo algunos datos que lo voy a decir. Y salieron en el noticiero, y ahí puse algunas fotos. Salieron casi en todo el mundo esto. Y él ahí inventa esta agencia secreta, los hombres de negro, que lo que hacen hasta el día de hoy estos tipos, estos hombres de negro, es ir a las personas que han tenido experiencia con estos seres y que no cuenten estas experiencias. Entonces, ¿qué hacen? Le lavan el cerebro. Y uno puede ver la película y dice, ay, mira la película. Pero muchas de las cosas que muestran en la película, muchas veces son reales. ¿Qué hace este presidente? Hace un pacto o un tratado con estos grises. Y el pacto o el tratado era de que estos grises le dé digamos, información tecnológica, tanto en armamento como en naves, y ellos tenían la posibilidad de hacer experimentos con animales y con seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que se crea luego? Se crea la famosa Área 51, que está en Nueva México, en lo que es el desierto de México, muy cerca de Estados Unidos. En ese lugar hay 7 niveles de profundidad
donde en el último piso, en el séptimo piso, abajo de la Tierra, en el séptimo nivel, están estos grises haciendo experimentos con seres humanos. Muchos testigos dicen que trabajaron científicos ahí, que primero probaban animales y ahora están probando seres humanos. En México desaparecen miles de personas, cada semana, mes, año. ¿Por qué? Porque están muy cerca de ahí. Entonces, en 1978, y esto es verídico y hay información, hubo un conflicto entre los soldados militares norteamericanos y estos grises. ¿Por qué? Porque ellos querían entrar al nivel 7 y estos seres no lo dejaban. Porque no querían ver lo que estaban haciendo. Y hay testimonio de militares que ellos tuvieron un enfrentamiento con estos seres y que mataron a alguno de ellos. O sea que estos seres se pueden morir, como pasó cuando cayó esa nave ahí en México. Entonces, vemos que en Nueva México, Colorado, Nevada, Arizona, ese es el lugar, se crea la NSA, la CIA y el FBI. Y todos ellos trabajan con el ejército militar de Estados Unidos, con lo que se crea el Área 51. ¿Qué hay ahí? Laboratorios genéticos. Ahí es donde experimentan clonaciones. Estos seres lo que quieren hacer es clonar en sí al ser humano y quieren, y esto lo dice este profesor que ha estudiado mucho, que ha recibido amenazas de muerte, pero él ha seguido estudiando estos casos, que según los testimonios, él hizo alrededor de 400 testimonios que fueron aducidos por estos grises, que lo que quieren estos seres es copiar el alma humana. Lo que quieren hacer es una clonación. ¿Por qué? Porque ellos dicen que le queda poco tiempo porque su creador los va a destruir. O sea, miren lo que dicen estos grises. Entonces, seguimos. Ya estamos terminando. Para aquellos hermanos, ya vamos un poco más. ¿Qué es lo que pasa? Esta Área 51 es un lugar donde hubo muchos problemas. Algunos dicen también que en esta área el ejército de Estados Unidos está creando naves similares a las naves de estos ángeles caídos, con la misma tecnología. Entonces, podemos hablar de muchas cosas. Pero para ir resumiendo un poco, ¿quiénes son estos grises? ¿Quiénes son estos extraterrestres ángeles caídos? Y se han manifestado durante la década del 50 hasta ahora con diferentes nombres, con diferentes teologías, ideologías, con diferentes pensamientos. Y yo puse acá los más conocidos. Hay gente que ha tenido experiencia con seres llamados draconianos, que son como reptiles con colas y miden alrededor de 2 metros de altura. Y obviamente esta gente, muchos dicen que están mal de la cabeza, pero estos seres son ángeles caídos. Bueno, los Anunnaki ya lo dije, los telosianos son seres también que se han presentado en diferentes partes del mundo, que son rubios, pelo rubio, ojos celestes, delgados, ropas ajustadas al cuerpo, que dicen que vienen de otra galaxia, que vienen a traer bien a la Tierra. Los pleiadianos también dicen que vienen a combatir a estos grises. Entonces se habla de muchos seres arturianos,
que tienen solamente 3 dedos y usan la telepatía. Y los reptilianos, que los reptilianos son los que están en sí más cerca de los gobiernos, tanto como de Rusia como Estados Unidos. Entonces, todas estas manifestaciones son ángeles caídos. Y voy a avanzar un poco más. Voy a ser breve con el profesor Malanga. El profesor Malanga es un químico, un hombre muy inteligente que ha estudiado estos casos de abducciones y que él dice que todos los gobiernos conocen la verdad y que no lo sacan a la luz y que lo ocultan. Que ellos saben todo lo que está pasando. Hay testimonio de ex militares de Estados Unidos donde ha encontrado container con todo cuerpos de humanos abiertos, como así cuando uno abre el pollo para meterlo en la parrilla. Bueno, así, con todos los órganos, sin órganos, containers enteros, ahí en el desierto de México. Se ha encontrado cuerpos de niños totalmente sin sangre, como que bebieron la sangre, y dicen, según ellos, que son experimentos de estos grises permitidos por los gobiernos. Entonces, este profesor, y es importante conocer esto, este profesor dice que estos seres hacen experimentos, como les decía, para clonar el alma, para que ellos puedan habitar en otro cuerpo, porque saben que su cuerpo será destruido por el Creador. Eso es lo que dicen estos seres. Este profesor dice que estos seres no van a parar hasta encontrar lo que buscan. Y con respecto al gobierno y a los planes de estos ángeles caídos, hay un hombre que descubrió todo esto, que lo quisieron meter preso y no pudieron, que él fue uno de los mejores hackers del mundo y se llamó, que está vivo todavía, que se llama Gary McKinnon. Él es británico y es uno de los mejores hackers que hay en el mundo, y él pudo entrar al sistema de la NASA y pudo descubrir todos los planes que tiene el gobierno de Estados Unidos, la NASA, estos seres grises y todos los proyectos con estos ángeles caídos. Él descubrió muchas cosas. Por ejemplo, yo puse acá algunas cosas. Él descubrió proyectos del Pentágono, Área 51, la NASA, la CIA. Él dijo que en el Área 51 hay naves rotas de estos seres que ellos quieren clonar, que quieren, digamos, reconstruir o tomar esa inteligencia o esa avanzada tecnología en las naves. También descubrió que hay como un libro en el gobierno, en el Pentágono, que dentro de ese libro hay militares que son reptilianos. Parece de película esto, pero este hombre decía esto. Como que hay reptilianos dentro del ejército militar de Estados Unidos. También decía que estas naves viajan a la velocidad de la luz y puede teletransportarse. Y es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Entonces, este muchacho lo querían meter muchos años preso y pagar una fianza de $2 millones, pero él pudo salir de esto. Entonces, podemos hablar de muchas cosas. Los reptilianos, es un tema que podríamos hablar otro día, ¿no? Pero los reptilianos son seres que están en la elite, que están allá arriba. Son seres que sirven al mismo Satanás. Y que uno los puede ver y dice, este es un humano, este es un ser humano.
pero realmente son mitad humano y mitad reptil. Otro día vamos a estar hablando también de eso. Lady Di, por ejemplo, no fue que murió por accidente, la mataron. Fue un sacrificio que le dieron a Satanás. Porque Lady Di, ella descubrió muchas verdades de la reina y de su familia con respecto al tema reptiliano. Entonces, es un tema bastante largo de estudiar. Su vida, bueno, terminó mal, pero ella descubrió muchas verdades. Y después hay otro caso también muy bueno que si pueden búsquenlo en Wilder, Arizona. Fue una mujer desde chica que estos Illuminatis, esta elite, la tomaron para ser como su sirvienta, su mascota, ¿no? Y ella vio un montón de situaciones que vivían estos seres reptilianos con respecto al poder y a los sacrificios que hacían. Y también el que estudia mucho este tema es David Icke. David Icke, búsquenlo si pueden. David Icke, él estudia mucho el tema de los reptilianos, Lady Di, Wilder, Arizona, y es muy interesante estudiar este tema. Entonces, para terminar, ¿qué quiero decirles con esto? Que cuando estudiamos la Biblia, vemos que la Biblia, que la palabra de Yahweh nos muestra de que hay manifestaciones de naves, hay manifestaciones de seres espirituales que son ángeles que Yahweh creó, y que todo lo que hoy se está hablando de ángeles que se disfrazan de reptiliano, de draconianos, de grises, son todos ángeles caídos. Lo que quieren es engañar a la humanidad. Satanás busca la manera de engañar a la humanidad. Y lo que vemos, que los gobiernos están permitiendo que ellos hagan lo que quieran. Pero ¿cuándo va a terminar esto? Cuando el Mesías Yahushua regrese. Entonces, para cerrar este mensaje, ¿quiénes son los grises? Ángeles caídos. ¿Quiénes son esos ovnis? No son ovnis para nosotros, que ya sabemos. Son naves que estos ángeles caídos trajeron del trono de Yahweh. Y que esos carros no son carros como podemos entender como carros, sino son naves que fueron creadas por Yahweh y que son naves que usan los ángeles. Y que los ángeles, las características que pueden tener los ángeles, las naves tienen lo mismo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que este mundo está totalmente gobernado por Satanás. Y que nosotros como pueblo de Yahweh tenemos que salir del engaño. Y que ellos vienen, se presentan como que van a traer salvación, vienen y se presentan como que van a traer esperanza, pero lo que vienen es a engañar una vez más. Como los sumerios, como los anunnakis, como tantas manifestaciones que han hecho en la historia humana. Y muchos de estos ángeles caídos, de estos seres, pedían sacrificios de bebés, de mujeres vírgenes, a cambio de su adoración, y así lo hacían. Y hasta el día de hoy lo que Satanás está usando mucho son estos seres grises. Entonces, que Yahweh nos guarde, que Yahweh pueda iluminar nuestro camino, que pueda darnos entendimiento de estos temas para salir de esta gran mentira y de este gran engaño. De poder ser libres en la verdad, en la palabra, y que las naves habla la Biblia. Habla la Biblia. Aunque parezca que no. Y quizás estos temas muy poco se ha hablado en las iglesias. Pero es importante entenderlo.
Y cuando hablamos de reptilianos podemos hablar de mucho, pero ya he hablado demasiado en este estudio. Y averigüen, estudien con respecto a este tema. Pero vemos que la manifestación de estos seres se va a ir aumentando cada vez más. Estas apariciones de naves se va a ir aumentando cada vez más, porque eso es lo que estamos viendo. Acá se ven que pasan. Y lo que tenemos que entender que son las maquinaciones de Satanás que está gobernando este mundo. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Que el Mesías regrese. Que el Mesías traiga redención, salvación. Y que Él traiga un justo reinado a la tierra. Amén. Entonces, que podamos terminar este estudio dando gracias al Padre. Y espero que haya sido de bendición 2 horas de estudio. Gracias a los hermanos que se han conectado. Hay mucho para hablar, vuelvo a decir, podría estar 1 hora más hablando, pero es demasiado estudio. Pero yo lo que quería explicar era acerca de los grises, de los ovnis y del origen de Satanás, de los ángeles caídos. Y cuando la Biblia habla acerca de los carros, de estos caballos de fuego, de este torbellino, lo que habla son de naves. Entonces, oramos y damos gracias al Padre. Gracias, Padre, te damos en esta noche por tu palabra, por este mensaje. Espero que este mensaje pueda ser de bendición, pueda dar fruto en cada uno de los hermanos que se ha conectado, en cada persona que escuche el audio, el video, y que podamos darte gracias porque esta palabra, tu palabra, nos trae verdad, nos trae luz, nos trae entendimiento y nos ayuda a entender en qué tiempo estamos viviendo y cuáles son las maquinaciones de Satanás sobre nosotros, sobre el mundo, y que podamos ser luz en medio de la oscuridad, que podamos ayudar a los que están en tinieblas. En el nombre de tu Hijo amado y Jehoshua te damos gracias. Amén. Así que Yahweh les bendiga. Gracias, hermanos, por conectarse. Perdón la parte del video que salió medio torcido porque estábamos acá con problema de batería. Así que gracias, hermanos. Espero que este mensaje sea de bendición. Compártanlo. Cualquier duda o consulta me pueden mandar un mensaje en privado. Así que los hermanos saludan. Buenas noches, que Yahweh les bendiga. Shalom para todos y nos vemos en un próximo estudio. Shalom.